Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones. Akadosh Barujú, el santo bendito sea, les bendiga. Hermanos, hermanas, amigos, amigas de las naciones. Vamos a comenzar con esta poderosa semilla de la palabra del Eterno. Recuerde, si usted no está suscrito al canal, suscríbase, dele clic en la campanita para que le lleguen a tiempo las notificaciones y compártalo. Dele manita arriba cuando ya lo vea, compártalo para que sea de bendición a otras personas. El Señor les bendiga. Ponga mucha atención porque el Señor le va a hablar a través de esta bendita y sagrada escritura llamada la Torá, o como se le conoce, la Biblia. Vamos a hablar acerca de ella y de la oración. Vamos a hablar acerca de la oración. Antes de empezar con esta enseñanza, quiero que sepan que no nada más la vida de el creyente en el Señor, la vida de los hijos del Señor no nada más es de orar. Tenemos que actuar, porque mucha gente piensa que nada más con la oración se logran las cosas, pero no. La oración es para conectar con el Eterno y el actuar es para demostrarle al Señor que vamos a hacer las cosas que Él nos ordena y Él va a enviar su bendición. Así es como se acciona la bendición del Eterno. ¿Ven? O sea, orando pero actuando. Orando y actuando. Si oramos no sirve de nada, nada más. Si no actuamos, si no hacemos nada, es tiempo perdido y el Señor le va a decir, ¿perdiste mucho tiempo? La cuestión aquí era nada más orar, pero actuar, accionar, ser diligente en lo que Él nos manda. ¿Sí? Porque los tiempos son cortos, dice la palabra. Entonces, vámonos directamente a la escritura. La palabra del Señor, vamos a ver, esta enseñanza puede ponerle usted como título, fuimos creados para orar. Fuimos creados para orar. Mire, hermano, hermana, amigo, amiga, quiero que sepa que nosotros, los seres humanos, fuimos creados para orar. ¿Por qué? Desde un principio, cuando Yahweh creó al hombre, dice que insufló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente, pero no nada más está traducido en la Reina Valera como un ser viviente, pero la intención de la palabra es, creó un ser parlante, un ser que habla. ¿Y por qué habla ese ser? Porque tiene inteligencia y tiene sabiduría y tiene conocimiento y puede hablar por eso mismo. Entonces, el Señor creó a un ser parlante, un ser humano que es un ser con inteligencia, conocimiento, es decir, con raciocinio, puede este ser humano hablar. Él nos creó para ser seres que hablemos, que nos comuniquemos. Y la primera comunicación que deseaba Yahweh es que nos comunicáramos con Él. Sí, desde un principio la palabra dice que Yahweh se movía en el huerto y hablaba con Adán, como cualquier amigo con su amigo. Así hablaba Yahweh, se paseaba por él, dice, por el huerto, por el jardín del Edén, y ahí hablaba con Adán antes de la caída, antes de que Adán cayera en pecado, desobediencia. Bueno, entonces, con esto en cuenta, vamos a empezar a ver versículos, sabiendo que el ser humano es un ser parlante. Fuimos creados para orar. Para eso fuimos creados. Orar quiere decir dar un discurso, hablar. ¿Ok? Parlar. Entonces somos seres parlantes que hablamos. Y la intención de Yahweh fue que tuviéramos una comunicación con Él. Ahora, orar quiere decir hablar, pero orar también se puede orar en silencio. Hablar en la mente se dice también, ¿verdad? Hablar en el espíritu. El espíritu también habla, el alma habla, la mente habla, así como el cuerpo físico habla. El cuerpo habla lo que la mente habla, pero podemos hablar con la mente en silencio, hablar con el Señor, con el alma, con el espíritu. ¿Amén? Bueno, vamos a ver entonces estas escrituras que nos manda, estos versículos que nos manda el Señor aquí. Vamos a aprender muchas cosas. La palabra nos aclara que debemos de orar continuamente. Fuimos creados para orar. Ahorita usted va a ver cómo hay muchas cosas por las que tenemos que orar. Y la gente no ora mucho. ¿Todo el día debemos de orar? Sí.
pero no hay que confundir orar con estar hincado ahí y estar orando todo el día hincado las 24 horas del día. No. Hay momentos, situaciones y en cualquier lugar podemos orar. Es decir, que llevemos una vida de oración, eso se llama. Porque tenemos que orar para todo, hermano, para todo. Porque, como dice el dicho, al que no habla, Dios no le oye. ¿Verdad? Entonces, Yahweh nos va a escuchar siempre que le hablemos, ya sea en alta voz o en el espíritu, sin palabras vocalizadas, sino en la mente, en el corazón, con el corazón. Entonces, quiero que sepa, hermanos, que los animales no hablan. Los animales no hablan, por eso no oran. Porque ellos no tienen Neshama, es decir, no tienen el alma racional, el alma pensante, el alma inteligente. Ellos nada más tienen Nefesh, que es la parte del alma que está nada más en tu cuerpo físico. Entonces, quiero que sepa que una persona que no ora, que no se comunique con el Eterno, pues está viviendo nada más en su naturaleza animal. ¿Me explico? Nosotros no fuimos creados como animales irracionales. Fuimos hechos por la mano de un bendito y sagrado Creador, y Él quería tener hijos y que nos comunicáramos con Él, que estuviéramos en constante comunicación, así como los padres aquí en lo natural quieren que sus hijos siempre estén viéndolos, hablándolos, amándoles, etcétera, en comunicación constante, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a ver que la palabra dice que tenemos que orar sin cesar. Pero antes de empezar a orar, tenemos primeramente que ponernos a cuentas con el Señor. Porque la palabra dice que Yahweh, si andamos mal, si no andamos correctamente delante del Señor, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de que andamos en una posición correcta, ¿verdad? En lo que conocemos del Señor, pues tratamos de actuar como a Él le agrada. A eso estoy llamando a andar en una posición correcta delante del Señor. Entonces, si nosotros vamos a acercarnos a orar o vamos a estar orando, lo tenemos que hacer con un corazón limpio. Porque la palabra dice en Juan 9:31, nada más apúntenlo. Dice la palabra, sabemos que Elohim no oye a los pecadores. ¿Se acuerdan aquel pasaje donde Yeshua sanó a un ciego de nacimiento? Quedó libre el ciego, sano, podía ver y todo, y luego le preguntaron los fariseos, ¿quién te sanó? Y le dijeron, uno que andaba por ahí que se llama Yeshua. Él me sanó. Y entonces los fariseos se enojaron, pues tenían envidia de Yeshua. Entonces el ciego lo que les dijo, mire, yo no sé nada, lo único que sé es que Él oró por mí. Si Dios no lo hubiera oído, no hubiera pasado nada, porque sabemos que Elohim, que Yahweh no oye a los pecadores. Yahweh no oye a todos, Yahweh no oye a todos. Yahweh oye a los pecadores cuando los pecadores van a pedir perdón, se van a arrepentir. ¿Y cómo le hace? Pues primero Él mira el corazón, ¿se acuerdan? Y ve si es un corazón sincero, entonces sabe que se va a arrepentir y si abre su oído y lo escucha. Pero si sabe que esa persona no quiere humillarse ni quiere cambiar, cierra sus oídos, por así decir, y no escucha a los pecadores. Esto lo dice en Juan 9:31. Entonces, con esto en mente, recuerden que también en el libro de Proverbios dice, la oración del pecador le es abominación a Yahweh. O sea, el sacrificio, la oración del pecador le es abominación a Yahweh. Entonces, con esto en mente, sabemos que Yahweh no va a escuchar las oraciones de las personas que anden en pecado. Entonces, sería pérdida de tiempo si no andamos, ¿cómo se llama?
Si no andamos caminando derechos delante del Señor y vamos a orar, según nosotros a orar. ¿A qué le llamamos pecado? Pues pecado le llamamos a todo aquello que prohíbe el Señor que hagamos, todo aquello que es malo. Pero también es pecado si Él nos dice que hagamos algo y no lo hacemos, porque dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Yahweh te dice algo y no lo haces, pues estás en pecado. Hay que arrepentirse y hacer lo que Yahweh nos dice. Entonces, para poner en contexto esto y más clarito, váyase usted a ver el libro de Jeremías 29. Jeremías 29, versículo 12. Si no llega ahí, yo lo voy a leer. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y yo os oiré. ¿Sí? Fíjese lo que dice. Entonces me invocaréis y vendréis y yo los oiré, les oiré. Entonces, primero dice, me invocaréis. Invocar es como cuando tú le gritas, le clamas, estás arrepentido, en sentido de arrepentirte. Primero nos está diciendo, primero vas a venir y me vas a invocar, vas a clamar, me vas a pedir perdón por las fallas, errores, pecados, iniquidades, rebeliones, transgresiones, maldades que hayas cometido, vas a pedir perdón, sinceramente. Entonces, cuando lo hace la persona sinceramente, ya lo perdonó. Por eso dice primero, me invocarás, después dice, y vendrás. O sea, ya me invocaste, ya te arrepentiste, ahora sí puedes venir. Por eso dice este versículo eso. Entonces dice, me invocaréis y vendréis. Primero pides perdón y después ya puedes venir a acercarte. Y después dice, ya cuando te acercaste, ya veo que estás limpio, dice, y te oiré. Así es como funciona esto. Bueno, ya entendido esto, de que somos personas de oración, fuimos hechos para estar orando siempre. Entonces, sabiendo estos principios tan elementales de que primero hay que invocarlo en arrepentimiento, arrepentirnos, después podemos venir a Él, es decir, nos podemos acercar a Él, y después Él ya nos escanea y ve que verdaderamente nos arrepentimos, que estamos verdaderamente limpios por la sangre de Yeshua, que es un arrepentimiento genuino, y entonces dice, yo los oiré. Entonces si inclina su oído, los destapa, por así decir, su oído, y entonces escucha la oración que usted le hace. ¿Ven? Entonces, somos creados para orar, y para orar por todo. Ahorita se va a dar cuenta y va a decir, yo no oraba por eso, ni por aquello, ni por lo otro, ni por esto. Entonces, vamos a ver, pero antes de empezar eso, debemos de tener en cuenta que cuando vamos con el Señor, ya que nos arrepentimos, tiene que saber usted y analizarse si lo hizo sinceramente. Y a veces tenemos que autoanalizarnos antes y dejar atrás esas cosas que no le agradan, porque le voy a decir aquí cómo es que la oración debe de ser al Señor. Les voy a hacer con pecados específicos, porque Yahweh no oye a veces la oración del pecador. Estas son algunas cosas de las cuales debemos despojarnos y de todo aquello que también ande la persona mal. O sea, debe de ser sin hipocresía, sin odio, sin codicia, sin dudar, no usar repeticiones, orar de verdad, sin fingimiento, sin afán o sin preocupación o desesperación, sin flojera o apatía. También, otro punto también es orar solamente con Él. Es decir, es cuando dice el Señor, cuando tú ores, entra en tu aposento tú solo. Y oras a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Sí? Entonces, es así como personalmente deben de orar. Tenemos que quitar de nuestro corazón todas estas cosas para que
nuestra voz sea oída en lo alto, como dice uno de los salmos. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjese usted, teniendo estos principios que le acabo de dar, hay otros más, pero estos son los primordiales y principales. Entonces, también tenemos que orar, y les voy a dar otros, no les voy a dar versículos, sin envidia, sin temor, etcétera, ¿verdad? Pero les di los principales. Tenemos que orar sin temor, sin envidia, sin soberbia, sin altivez, sin chismes, sin murmuraciones, sin críticas, etcétera. ¿Ok? Bueno, que quede claro y que quede bien establecido. Para que usted sepa por qué a veces no es oída la voz de usted por el Señor y no responde. ¿Ok? Entonces, nosotros somos seres creados para orar. Si no oramos, hermanos, pues nada nos diferenciamos de los animalitos. ¿Sí? Porque miren, un animal, aquí vamos a entrar varios tipos de oraciones, ¿verdad? Un animal come, pero antes de comer, ¿ora el animal? No. Hay personas que no oran ni para comer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que está nada más activando su lado animal. Come por comer, no come agradeciéndole al Señor ni con la conciencia de quien nos da el alimento. No le da gracias. Entonces, tenemos que orar con agradecimiento. Por los alimentos, por la comida. Por muchos aspectos, porque también si no ora por la comida, no solo por dar gracias al Eterno, que es lo principal, sino porque si no ora esa comida puede venir contaminada. Ya sea en lo natural, si esa comida viene en lo natural contaminada, ¿verdad? O en mal estado, o en lo espiritual o emocional, porque mucha gente prepara la comida con enojo, con coraje, hacen de comer y entonces esas emociones se transfieren al alimento y el alimento que come la otra persona se le transmite esa energía mala que fue cargada en esa comida. ¿Me está entendiendo? Por eso cuando yo ando haciendo de comer, hermanos, cuando hago mi comida, que yo hago de comer, pues entonces yo ando gozoso, ando alegre, ando feliz, ¿me entienden? Porque yo sé que le estoy transmitiendo y oro por la comida, por lo que estoy haciendo, por los alimentos, le estoy transmitiendo la bendición a esos alimentos, la energía buena, la energía de poder, de salud positiva a esos alimentos, y entonces cuando alguien se los consume esos alimentos, pues ya va a estar le van a hacer bien de provecho. ¿Por qué? Porque los alimentos, el alimento, la comida no tiene las propiedades que tiene nada más porque sí, las tiene porque Yahweh bendijo los alimentos, bendijo la comida. O sea, bendijo todo lo que Él hizo. Entonces, mucha gente no ora ni por ¿cómo se llama? Por los alimentos. Hay que orar por los alimentos, amén. Orar por el agua. Mucha gente cuando toma agua ni siquiera ora por el agua que se toma. Por eso ustedes ven que cuando yo tomo agua siempre la bendigo. Es tu creación, amén. Entonces, esa agua, porque el agua, usted sabe que hasta en lo natural capta las energías. Sí, si usted deja agua ahí, esa energía ahí en un lugar, esa agua capta las energías, sean buenas o malas. Si usted no ora por el agua, esta agua, si está en el medio ambiente, puede traer energías malignas. ¿A qué me refiero? Energías espirituales malas, contaminación espiritual mala, pero también contaminación electromagnética. Entonces, por el agua tenemos que orar. Tenemos que orar cuando nos despertamos.
La gente no ora ni cuando se despierta y sigue adelante su vida nada más. Si cuando nos despertamos, lo primero que tenemos que es darle gracias al Eterno, porque nos volvió el alma nuevamente, nos dio la vida nuevamente. Estamos respirando porque pudimos no haber amanecido, pudimos no haber despertado, pero nos dio otro día más el Señor. Le agradecemos. ¿Amén? Entonces, hay que orar cuando nos despertamos también para ponernos en manos de Él, para que nosotros estemos guardados y protegidos por Él. También cuando nos dormimos, mucha gente no ora cuando se duerme. ¿Qué oramos? Pues tenemos que pedir perdón antes de acostarnos por cualquier pecado que hayamos cometido en todo el día. Y de orar para que cualquier energía maligna que se haya adherido a nosotros sea quitada, etcétera. Amén. Y entonces dormimos y nos ponemos en las manos del Señor para que nuestro sueño sea agradable, para que nuestro sueño sea bueno. Aunque el diablo se puede meter, pero el Señor nos va a estar guardando y cuidando en el sueño, porque cuando estamos dormidos estamos pues indefensos y el enemigo puede aprovechar para causar daño. Entonces le oramos al Señor, activamos los malajim, los ángeles de Yahweh, que nos estén guardando y protegiendo a nosotros y a nuestra familia. Amén. Entonces, cuando vamos a trabajar, hay gente que se va a trabajar nada más va a trabajar y no ora. ¿Cómo le va al Señor a prosperar? ¿Cómo le va a bendecir? ¿Cómo lo va a proteger en el trabajo contra accidentes, etcétera? Pues hay que orar. Cuando va en el camino, vaya orando, llega a su trabajo, ore ahí. Por eso es una oración constante, hermano. ¿Sí? Entonces, te traigo mucho, lo estoy simplificando más rápido para que tengan más. Entonces, también cuando vamos a hacer nuestras necesidades al baño, mucha gente ni ora cuando va al baño, cuando va a orinar, cuando va a defecar, no ora. Debe de orar, porque darle gracias al Señor por los orificios de su cuerpo, que están libres de obstrucción, libres de inflamación. Eso es lo que yo oro. Gracias, Señor, están sanos, de tamaño normal, funcionando perfectamente bien, están haciendo su metabolismo correcto. Gracias, Padre, antes de entrar al baño, y ya usted entra al baño. ¿Me entiende? Pero hay gente que no ora. ¿Para qué? Darle gracias que el Señor nos ha provisto de esos medios para poder estar bien, estar libre, estar sano. Entonces hay que darle gracias también por eso. Cuando tenemos relaciones sexuales, ¿por qué? Porque mire, si la persona no ora o no está en comunión con el Eterno cuando va a tener relaciones sexuales, pues es como un animal. Como los animales se aparean, pero ellos se aparean por el instinto que tienen, animal que tienen, dado por el Señor. Ellos no tienen inteligencia, ellos no pueden conectarse con el Altísimo. Entonces, cuando se tiene una relación sin el Señor, es nada más una relación, pues vamos a llamarlo así, animal. Porque las relaciones sexuales fueron creadas en santidad para que el hombre disfrutara, gozara con ellos, se procreara y tuvieran al Señor ahí en esas relaciones. ¿Para qué? Para que cuando hay una relación atraigan a sus vidas bendiciones, ya sea hijos, hijas bien, sanos, pero sobre todo hijos que van a seguir al Señor. Y si no pueden tener hijos, pues entonces o ya no van a tener hijos, entonces pueden tener la relación sexual en santidad y van a crear eventos buenos, eventos de bendición para sus vidas. ¿Me entiende? Ahora entiende por qué hay que orar por todo esto. ¿Sí? Entonces, cuando estamos, para los jóvenes o para los que estamos estudiando la Torah, antes de estudiar la Torah o cuando vamos a estudiar la Torah, ponernos en manos de Yahweh a orar y decirle: Señor, voy a leer tu palabra, dame revelación, sabiduría, conocimiento, discernimiento, comprensión, el consejo tuyo de lo alto, guíame, dirígeme, etcétera, para que el Señor nos abra el entendimiento, el espíritu, el alma y nos dé esa revelación. Y yo sé que muchos no lo hacen, pero ya lo van a empezar a hacer. Entonces, también oramos
bueno, por ejemplo, cuando vamos en la calle, en el camino, ¿verdad? Porque salimos y vamos orando, Señor, estamos cubiertos con tu bendita sangre, gracias, Señor, estamos protegidos. Porque muchas veces en las calles, camina uno por las banquetas, en las casas avientan agua de las casas, la avientan hacia afuera y esas aguas van contaminadas muchas veces porque en esa casa se practican cosas malas o hacen cosas no convenientes y lavan y barren su casa y echan el agua hacia afuera, de las banquetas pasa una persona si no está protegida con la energía de Yahweh, con la cobertura de él, va a recibir esas energías malas, se le van a transmitir. ¿Ok? Hay que orar aún, por eso cuando vamos en el camino, le puse cuando vamos en el camino, vamos de camino, o sea, vamos en el camino, andamos en algún lugar. También, pues cuando salimos de viaje, hay que ponernos en las manos de Yahweh para que Él cuide nuestra salida, nuestras entradas, ¿verdad? Como está escrito en su palabra, desde ahora y para siempre, que Él cuide y guarde a los que van en los vehículos o donde quiera que se encuentran y que vuelvan de regreso con bien, etcétera, todo esto. Amén. Hay que orar por todo. Entonces, sigamos conociendo más. Entonces, somos seres creados para orar por todo, creados para interceder. Es decir, la oración, también hay oración de intercesión cuando estamos con el Eterno. Eso es cuando ya estamos en nuestro lugar secreto, ¿verdad? Intercedemos por otras personas, por el mundo, etcétera. Intercedemos por alguna situación, por alguna causa. Ponemos en manos de Yahweh. Entonces, ese es un tipo de oración. Otro tipo de oración es adorarlo a Él, ¿verdad? Estamos adorándolo, estamos orando a Él en adoración, lo adoramos, le decimos, te adoramos, te queremos, eres glorioso, eres majestuoso, etcétera. También oramos para pedirle, porque también se incluyen las peticiones. ¿Ok? Lo que tú quieras pedirle, vas con el Señor y se lo pides abiertamente lo que quieres. Si puedes hacerlo específicamente, se lo haces específicamente. Yahweh da, escuche bien, Yahweh da conforme a las peticiones del corazón, dice la palabra. Ahora, cuando el corazón es un corazón limpio, como vimos ahorita, empezando, ¿verdad? Que les dije, es un corazón limpio delante del Eterno, el Señor le va a dar conforme a sus deseos. Le concederá, dice, los deseos de su corazón. ¿Amén? Pero ¿por qué responde el Señor? ¿Nada más porque tenemos deseos? No. El Señor responde, escuche bien lo que le voy a decir, y si quiere anote esto. El Señor responde no por lo que queremos y deseamos, sino que nos responde por quién somos nosotros delante de Él. ¿Entendimos? Él no responde por lo que yo quiero o deseo. No me está respondiendo por eso. Me está respondiendo porque ¿quién soy yo delante de Él? ¿Cómo ando yo delante de Él? Es decir, no me responde por lo que quiero, sino por lo que soy. ¿Soy santo? ¿Soy obediente? Ajá. ¿Soy agradable ante el Eterno? Porque todos podemos tener deseos, pero ¿cómo estamos delante del Eterno? Entonces eso es Él, eso es lo que ve, cómo somos, cómo estamos en nuestro corazón, en nuestra vida. Y nos responde por esto, no por lo que deseamos. Porque cualquier persona puede desear cosas, pero no les va a responder el Señor si no andan caminando y no están siendo conforme al corazón del Señor. Si nos falta, tenemos que seguir adelante, perfeccionándonos. Entonces, apréndase esto. Esa es la diferencia y por eso mucha gente dice, ¿por qué? Si la palabra dice que Él responderá y concederá mis peticiones de mi corazón. Bueno, Él lo dice y lo confirma y Él no se raja y no se echa para atrás. Lo que pasa es que Él no nos responde por lo que queremos ni anhelamos, sino
Nos responde por cómo somos, quiénes somos y cómo andamos delante de su presencia. ¿Entendimos? Esto es glorioso porque nos sirve para crecer y edificarnos más en el Eterno. Que ser edificados por su Espíritu que nos guíe y nos dirija a vivir como a Él le agrada. Y entonces usted verá que las cosas, usted ya no va a andar buscando las bendiciones. Eso lo dijo el Eterno. Usted le va a pedir y no lo van a buscar, no va a andar buscando usted las bendiciones, sino que las bendiciones lo van a buscar a usted. En el Salmo 23 dice que usted no va a las bendiciones, que las bendiciones vienen a usted. Dice, el bien y la misericordia me siguen. O sea que cuando somos delante del Eterno, como a Él le agrada, entonces somos bendecidos y la bendición nos sigue. La bendición nos busca. La bendición nos abraza, nos alcanza y nos llena, porque el bien y la misericordia nos siguen y nos seguirán todos los días de nuestra vida. Denle el aplauso al Eterno. Entonces, podemos pedir y se os dará. ¿Pero por qué se nos da? Porque no por lo que queremos, sino por quien somos delante de Él. Y eso es la diferencia en recibir o no recibir. Por eso empezamos leyendo que dice el Señor, invóquenme, es decir, clámenme, llámenme, arrepiéntanse, vengan a mí ya cuando se han arrepentido y yo los oiré. Entonces, pero tenemos que orar. Por todo oramos, ¿verdad? Oramos también cuando damos gracias a Yahweh, ¿verdad? Le damos gracias, le agradecemos. Estamos viendo muchos tipos de oración y por qué orar. Oramos cuando vamos a cambiarnos, o que alguien se va a cambiar una casa nueva o va a comprar una casa nueva. Primero tiene que orar antes de meterse a una casa, antes de comprar una casa. Tiene que orar, un terreno, etcétera, lo que sea, tiene que orar. Por eso el Señor nos dio la oración. Tenemos que orar en todo, por todo y para todo. Porque esa es la clave para anteponerse, es decir, ¿cómo se dice? Para prevenir. Si vienen o estaban preparadas cosas malas para la vida de la persona. La oración cambia las cosas, cambia las circunstancias. Por ejemplo, una persona se iba a meter a una casa, pero antes de meterse a esa casa oró y el Señor le puso algo o le mostró algo, o a veces parece una coincidencia. Ay, qué coincidencia que me encontré a alguien que me dijo, no, mira, ahí pasó algo y hay esto aquí y hay algún problema, etcétera. No es coincidencia, sino que el Señor está poniendo los medios porque oró la persona para que la persona sepa que no debe de hacerlo. Y cuando es al contrario, pues el Señor abre las puertas, no hay ningún problema, hasta le dicen, oye, qué bien, etcétera, y le va muy bien y todo. Entonces se da cuenta que viene de Yahweh, que le está diciendo que si haga esa compra de ese terreno, esa casa, o lo que va a hacer, esa renta, lo que sea. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos que orar por todo. Cuando se está bañando, yo oro cuando me estoy bañando. Gracias por esta agua que me das, Padre bendito, sagrado. Yo oro por todo. Gracias por esta cama, Señor. Gracias. ¿Sí? Aunque ya le falten las 2 patas. Que le meta ladrillo ahí, block. Gracias, Señor. Porque hay gente que no tiene dónde dormir. Yeshua no tenía dónde dormir. Dice, no tengo dónde recostar mi cabeza. Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos.
Esto que les acabo de decir es cierto, pero la persona no tiene que permanecer en ese estado de pobreza. No debe de aceptar la pobreza. Yahweh ama a los pobres, pero uno no debe de aceptar el estado de pobreza. Les voy a decir por qué. Porque Yeshua dio su vida para libertarnos de la pobreza. Se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. Pero ¿por qué no somos enriquecidos? Porque no activamos. Somos negligentes, lo que vimos hace rato, flojos. ¿Me está entendiendo? Entonces, tenemos que activarnos. Activarnos quiere decir ponernos en movimiento. Y verá usted cómo empieza a fluir la Shefá, la energía de abundancia, de bendición. Bien. Estamos viendo por lo que oramos, ¿verdad? La palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. O sea, no paren de orar. Toda su vida tienen que estar orando. Su vida es una vida de oración. ¿Amén o no? Amén. Nuestra vida debe de ser una vida de oración. Es más, mire, le voy a decir una cosa. A veces estoy viendo la televisión y estoy viendo un programa o estoy viendo el fútbol. ¿Verdad? Entonces, estoy viendo, a veces parece que estoy viendo, pero ni estoy viendo porque mi mente está orando. Me acuerdo de algo y estoy orando en este momento. A lo mejor veo una noticia, en una noticia que dieron ahí, o un futbolista que le pasó algo a su familia o algo, yo oro por ellos en ese momento. O alguna persona que en las noticias que sufrió esto, que pasó esta desgracia, como ahora de los migrantes, por eso hay que orar por todos. Hay que orar por todo. Tenemos que orar por el pueblo de Israel, que bendiga a Israel. Ajá. Tenemos que orar por las autoridades, dice la palabra. Tenemos que orar por el país. Tenemos que orar por este estado y por esta ciudad, por la colonia donde vivimos. Hay muchas cosas por las que orar. La gente se pregunta a veces, pues ya empecé a orar y ya se me olvidó que orar. No, hay muchas cosas por las que hay que orar. No es necesario que esté todo el día encerrado y orando. Si quiere y si puede hacerlo, pues hágalo, es su decisión. Pero tenemos cosas que hacer nosotros. Tenemos una vida que vivir aparte de orar. Pero por eso dice, orad sin cesar. Si andas haciendo algo, andas orando. Si andas trabajando, andas orando. ¿Te acuerdas de algo? Etcétera. Entonces, la palabra dice que oremos por la ciudad, por el país. Dice, por la oración de los justos, la ciudad es próspera, es prosperada. Fíjense, dice, oren, dijo Yahweh, le dijo al pueblo, ahí en la ciudad que están, oren por esa ciudad, por ese país, porque en la bendición de ese país, cuando ustedes oran, ustedes van a ser bendecidos por esa bendición. O sea, todo esto trae un beneficio, un cúmulo, una multitud de bendiciones para todos aquellos que son oradores. Oradores fanáticos, ¿me está entendiendo? Oren por sus hogares, por sus casas, agarren aceite en el nombre de Yeshua y unten, ¿verdad? De tiempo en tiempo, oren, que ese lugar es para el Señor, está cubierto ese lugar, que el Espíritu de Santidad haga su obra en ese lugar con las personas que ahí moran, etc. También, ¿por qué orar? Tenemos que orar por los animales también, hermanos. ¿Ok? Mucha gente no ora ni por los animales. A veces yo veo animalitos enfermos, yo oro por esos animalitos, yo oro por todos los animales de la tierra. Porque son creación del Eterno, son creación de Yahweh. ¿Ah? Entonces hay que orar por ellos. Por todos los animalitos de la tierra también, son creación de Yahweh.
También porque hay que orar por los astros, por el sol, por la luna, por las estrellas, por los planetas, por los cometas, por todo, porque todo es creación de Yahweh. Amén. Porque miren, cuando nosotros oramos, les voy a dar otra revelación aquí. Cuando uno ora por los astros, por el sol y por la luna y por las estrellas y todos los astros, su energía astral que fluye a la tierra y que causa daño a mucha gente, a nosotros no nos va a causar daño. Por eso el Señor dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Entonces le decimos, gracias Señor por las estrellas, gracias por el sol, por la luna, por los astros que tú creaste, Señor. Que esos astros envíen energía buena, de bendición para nuestras vidas. Y que ninguna energía mala de los astros nos toque. Estamos cubiertos. Tú eres nuestra sombra, nuestra mano derecha. Hay que orar, hermano. También hay que orar, ¿por qué? Por la lluvia. Amén. Gracias por la lluvia, Señor. Aunque muchas veces en unos lugares llueve para bendición y en otros para maldición, pero la lluvia la da Yahweh. Ahora, cuando nosotros oramos por la lluvia natural, también por la lluvia espiritual, es decir, la bendición que simboliza la lluvia, se derrama sobre nuestras vidas. También, ¿por qué oramos? Por la vegetación. Hay que orar por todo eso. ¿Por qué? Porque pues muy bonito comemos de ahí, de la vegetación, comemos verduras, comemos frutas, pero nunca bendecimos y oramos por la vegetación que creó Yahweh. Si nosotros oramos, entonces mucha gente no ora. ¿Y qué pasa? Lo bueno que algunos estamos orando por todo eso, pero si no, en esta escasez de granos que hubo con la guerra y con todo esto que hubo, ¿por qué creen que aumentó todo esto? Hay que orar por todo esto, por los sembradíos. Dice la palabra que Yahweh colma de bendición a todo ser viviente. Hay que orar para que Yahweh... ¿Cómo es que se están quemando tantos árboles? Se está quemando tanta vegetación. ¿Cómo es que hay tanta sequía? Porque si todos nos pusiéramos a orar y más gente conociera al Señor, el Señor estuviera guardando y protegiendo todo esto, pero la gente no ora esto, nada más piensan en sí mismos. ¿Me está entendiendo? Dame de comer, Señor, tú no me va a faltar de comer, no me va a faltar esto, voy a estar sano, voy a estar esto, pero no oran por los demás. Y ni les viene a la mente esto, yo sé que muchos no lo hacen, pero eso debe de salir de uno. ¿Amén? Tenemos que orar, pues por todo, también por nuestro cuerpo físico, obviamente, por todo nuestro ser, no es físico, espiritual y emocional. Es decir, por nuestro espíritu, alma y cuerpo. ¿Amén? Amén. Porque miren, tenemos órganos, darle gracias al Señor por todos los órganos que tenemos en el cuerpo. Porque dice la palabra que Él creó sin faltar uno de ellos. Entonces hay que orar también por nuestro cuerpo físico. Hay que orar por los inmigrantes, hermanos, lo que les dije hace rato. Hay que orar por esas personas que salen de sus países, que salen de sus ciudades, que salen de sus hogares, buscando una vida mejor porque tienen hambre, porque hay violencia, porque hay guerras. Salen y en el camino sufren mucho. Lo hemos visto y lo estamos viendo, lamentablemente. Pero estamos orándole a Yahweh. Y cuando oréis como si tú estuvieras en el lugar de ellos. O de los niños que sufren, raquíticos que no tienen para comer, que se le ven todos los huesos. O los incapacitados que no pueden valerse a veces por sí mismos. Ponernos en el lugar de ellos cuando estamos orando, como si sintiéramos eso, y clamarle al Señor por ellos. Orar por los ancianos. ¿Cuántos ancianos están en los hogares, en los asilos?
en las calles, en las casas, muchos ancianos que no los ayudan, no los toman en cuenta. En las calles los tratan mal. Estaba viendo una noticia, no sé si la vieron ayer, de unos 2 policías a un pobre hombre ahí que nada más porque estaba sentado ahí, no está delgado, no puede ni moverse, es un pordiosero, no tiene para comer, los policías tratándolo mal. ¡Qué dolor! Es increíble lo que yo estaba viendo y lo que vio la mayoría de la gente. Es indignante. Lo pateó en la cara. La mujer, era una mujer policía, se le subió la pierna pesada así para torturarle la pierna arriba con los 2 pies, todo su peso. El pobre hombre ese fue algo dolorosísimo, increíble que estábamos viendo. Pero Yahweh actuó inmediatamente por la oración. Porque lo estaban grabando. Los estaban grabando, no se dieron cuenta. Pensaban que nadie los veía, pero ahora todo se ve. Si con los celulares se ve, imagínense el de arriba, todo lo ven, el ojo que todo lo ve. Yahweh. Y pues los agarraron y ahora van a pagar. Esas personas malas que hicieron eso, hay que orar para que sean liberados de esos demonios que traían, también orar por ellos. ¿Me está entendiendo? Y sé que cuesta porque la palabra dice, ora por tus enemigos, ora por los que te maldicen, dijo Yeshua, ora por los que no te aman. Y dice uno, ¿cómo hacer eso? Pues el Señor te da el poder para hacerlo, con su espíritu. Porque sabes que esas personas están actuando porque están atrapadas por los demonios. Pero sí es indignante ver estas cosas, sí es doloroso. Pero los que conocemos lo espiritual sabemos quién está detrás de todas estas cosas. Aquí entro que también tenemos que orar en la oración de guerra. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Estamos hechos para orar, atar, amarrar, encadenar, someter, sujetar espíritus malignos, pisotear, hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del diablo, y nada nos dañará. Por eso nos dio la boca. Tienes que hablar, tienes que ejecutar, tienes que orar con poder, hacer guerra espiritual contra todas esas huestes de maldad que quieren oprimir y destruir a la humanidad. Con 2 espadas en las manos, dice el Salmo 149. Vamos a verlo, porque ahorita me lo puso el Señor. Salmo 149. Cantad a Yahweh cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sión gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Yahweh tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Y miren lo que dice, exalten Elohim en sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Miren lo que dice, para ejecutar venganza entre las naciones. Está hablando de venganza contra los demonios que están oprimiendo a las naciones, a la gente. ¿Me está entendiendo? Y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos, es decir, para encadenar a los principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, con grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro. Amén. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Está decretado un juicio y nosotros somos los ejecutores de ese juicio. ¿Cuál es el juicio? Que Yeshua apareció para deshacer las obras del diablo, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Para nosotros ejecutar ese juicio orando, ¿me está entendiendo? Orando a favor de la tierra, atando a esos demonios, esos principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, sujetándolas y sometiéndolas en el nombre de Yeshua. Por eso somos parlantes, seres que nos dio palabra,
para orar con poder y ejecutar el juicio decretado sobre Satanás y sus demonios, sobre toda hueste de maldad y energía maligna, para que quiten sus garras de la gente de la creación del Eterno. Por eso tú aprendes esto, por eso tienes estas herramientas, para que ores, no seas pasivo, para que te pongas en la brecha y sometas con la autoridad que te ha dado Yeshua, porque nada te dañará y tienes poder de aplastar serpientes y escorpiones. Ora en guerra espiritual y los demonios se sujetan en el nombre de Yeshua. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria, escuche bien, será esto para todos sus santos. Cuando tú haces esto es una gloria, es decir, tienes la victoria tú, tienes el triunfo, eres exaltado. Y luego dice, aleluya, alaben allá, a Yahweh. ¿Estás entendiendo lo que te está diciendo el Eterno? Dice, también tenemos que orar, ya vimos por los ancianos, por las viudas y los huérfanos. A veces no oramos, me cuento, ¿verdad? Para que no quiero cargar sobre nadie, entonces estoy hablando en lo general. A veces no oramos por esas personas. ¿Sí? Pero esas personas sufren, porque muchas personas están solas, viudas, no tienen a nadie, huérfanos tampoco. Por eso se llaman viudas, se llaman huérfanos, porque no tienen a nadie. También tenemos que orar por los presos, los que se encuentran en las prisiones, tanto aquí en lo natural como en lo espiritual. Hay muchos que están aprisionados por cadenas del diablo, en prisiones de Satanás. ¿Sí? Y para eso estamos nosotros. ¿O para qué cree que está por bonito aquí está en la tierra todavía? No, usted está aquí para hacer algo. Yo estoy aquí para algo. Y por eso nos dio el poder de la palabra, poder de la oración. Porque hay gente que no sabe ni conoce nada, pero nosotros estamos para que liberte el Señor a esos cautivos. ¿Y cómo lo hace el Señor? Nos dio la boca para que oremos y ejecutemos la palabra. Ejecutemos lo que Él dijo. Y los malajim se muevan a nuestro favor. Orar también por los pobres de la tierra, por todos los pobres. Los que están en necesidades, los que están pobres, los que necesitan. No nada más orar. Acuérdate que empecé diciendo no nada más orar. Nosotros podemos ayudarlos y podemos ayudarlos con cosas materiales o económicamente. Nosotros los podemos ayudar. Así que no nada más se trata de orar, porque mucha gente nada más ora y ora y ora y ora y ora y ora, pero no hace nada. Yo empecé diciéndoles eso. La fe se demuestra con la acción, no con pura oración. La pura oración no sirve de nada, es la acción. Amén. Porque esa gente usted va a orar por ellos, pero se paran ahí en su casa o están en la calle y usted pasa y no los ayuda. ¿De qué sirve que usted ore por esa persona si tiene para darle ahí lo que pueda? A lo mejor le falta un peso para completar una comida y usted se lo va a dar. No trae zapatos. A lo mejor usted tiene unos zapatos que le sobran y están en buen estado. Porque no le va a dar tampoco algo muy ya de plano roto o en mal estado. No, tiene que ser algo bueno, que estén bien en buen estado. Sí, porque si tú les das esa bendición, el Señor te bendice a ti. Y la sedacá, la justicia, te libra de la muerte. Bueno, también, pues obviamente lo que lleváramos por la protección, ¿verdad? Por la protección del Eterno. Entonces, hemos aprendido cómo tenemos que orar por todo. Y
¿Cómo no debemos ir a orar? Si tenemos odio, codicia, duda, si oramos sin Él, es decir, en nuestra propia carne, si usamos, vamos a ir nada más a repetir como pericos sin verdadero espíritu, si oramos sin verdad, si oramos sin verdad, si oramos con afán o con desesperación o con esa preocupación, si oramos con flojera o con apatía, si oramos con hipocresía, etcétera, no va a escuchar la oración el Eterno. ¿Verdad que no? Pero si nosotros oramos, nos ponemos a cuentas, entonces, y entendemos que somos creados para orar, fuimos creados para orar, para eso nos hizo el Señor, por eso nos dio una boca y una mente. Si no podemos orar con la boca, oramos con la mente. Si no podemos orar con la boca, oramos con el espíritu, dice la palabra, o con las dos cosas. Ahora, escuchen. Cuando uno ora con la boca, uno materializa. Cuando uno ora en el espíritu, por ejemplo, es decir, sin palabras, cuando estás meditando, ya hemos enseñado la meditación, cómo son, sobre alguna cosa. Si tú meditas, es decir, si piensas y tienes una oración en silencio con el Señor, tú estás creando ahí la circunstancia. ¿Sí? Pero cuando tú la confiesas con tu boca y la declaras que ya está, tú la estás declarando, estás decretando que así será hecha, que ya está hecha, entonces después tú te pones en acción, ya la cosa se materializa completamente. ¿Me explico? Así es como sucede. Y si nosotros atendemos bien a estos principios de la Torah, de la palabra, entonces dice Yahweh, yo los oiré. Cuando Él dice yo los oiré, Él está diciendo, antes no los oía. ¿Ok? Porque había estas cosas. Pero cuando realicen esto, ahora sí los voy a oír. Y cuando Yahweh te oye y tú tienes una petición y un deseo en tu corazón, Yahweh te va a responder no porque tú le pediste el deseo, Él ya lo conoce, ya sabe cuál es tu deseo en tu corazón, tú ya lo pensaste, ya sabes. Pero Él te va a responder por lo que tú eres delante de Él, de tu presencia. ¿Me entiendes? O sea que nos responde por lo que somos. Somos buenos, somos entregados, somos santos, somos diligentes, somos obedientes. Eso es lo que Él está viendo. Y dice, concedido. Concedido lo que me pide. Concedido. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo tu corazón que es sincero. Estoy viendo quién eres tú delante de Él. Por eso los profetas se atrevían a decir, vive Yahweh en cuya presencia estoy. Porque ellos sabían cómo andaban, habían limpiado su corazón y podían pararse delante del Eterno, es decir, podían entrar en oración y ascender a niveles elevados espirituales con Él. Ellos podían, por eso hacían milagros, traían cosas del mundo espiritual, traían cosas de la otra dimensión a esta dimensión física, material y natural. ¿Por qué? Porque ellos eran. ¿Sí? Ellos no le respondían el Señor por lo que pedían, sino por lo que eran. Eran santos delante de Él.
tenían tentaciones y todo, pero se mantenían firmes. Eran atacados por el enemigo, pero eran fuertes. Aunque de repente querían flaquear, pero se mantenían en el Señor. ¿Y cómo no le respondía el Señor? Respondía. A tal grado que cuando Samuel oraba, él decía, con aquella seguridad, le decía al pueblo, van a ver que yo le voy a hablar ahorita a Yahweh y va a mandar truenos y lluvia. Aquella seguridad. Y él le decía, Yahweh, que llueva, que haya truenos y lluvia. Y en ese mismo instante, pum, empezaba a tronar y a llover. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el secreto? Pues el secreto era que no era por lo que él le pedía, ni por lo que él deseaba, sino por cómo estaba Samuel y los profetas en su corazón con él. Aunque no fueran profetas, a siervos o siervas creyentes en el Señor también le respondía así el Señor. Porque Él se fija en quiénes somos, cómo somos delante de Él y no en lo que queremos y deseamos. Porque Él sabe, conoce los deseos de nuestro corazón. Él pone, es más, Él mismo pone el querer como el hacer. Entonces, si mis deseos están de acuerdo con los deseos de Él y yo soy delante de Él lo que Él dice que tengo que ser, pues ya la hice. Él me dice, sean santos porque yo soy santo. Yo soy santo. Él me responde por quién soy yo delante de Él. Sean obedientes, soy obediente. Sean puros, soy puro. Sean fieles, soy fiel. Entonces, ¿por qué responde Yahweh? No por lo que pidió, sino porque Él es fiel, es obediente, es santo. Es por lo que es la persona delante de la presencia de Dios. Y yo sé que a ustedes les va a responder el Señor. ¿Quién dijo amén? Amén. Yo digo que a algunos ya les respondió. Aunque todavía no lo vean con sus ojos, ya les respondió. Porque Él no habita en el pasado, el presente y el futuro. Él habita en el presente hoy nada más, en la eternidad. Y para Él no existe ni futuro ni pasado. Y ya respondió. Esa es la manera de materializar las cosas. Somos hechos para orar, fuimos creados para ello. Ya no la hago más larga porque nos tardaremos mucho, pero el concepto ahí está. Ahora ustedes mismos van a utilizar, como no somos animalitos, ustedes ya conocen la Torah, ustedes mismos van a utilizar su mente, su espíritu, su alma, su corazón, para empezar a discernir por qué tienen que orar. Porque hay muchas más cosas por las que hay que orar. Y al paso que vayan conociendo cosas, pues más van a estar orando. Así que cuando vayas al baño, no nada más vayas al baño y ya, cuando vayas a hacer tus necesidades, antes de entrar, dile, Padre, gracias por los orificios que me has dado, está funcionando perfectamente bien mi organismo, está haciendo el metabolismo perfecto. Háblenle a sus órganos, órele, dígale, qué hermoso eres, el órgano que ustedes quieran, qué hermoso eres, hígado, qué bien está, mis pulmones hermosos, sanos, limpios, etcétera. ¿Me está entendiendo? Porque ¿sabe qué? Tienen inteligencia los órganos porque tienen el ADN. Y tienen tienen el nefesh, la parte del alma nefesh que también tiene cierta inteligencia. Y los órganos saben, si usted le habla, el órgano se pone feliz. El órgano oye. Decodifica y siente. Ahora, para terminar, para que usted reciba las peticiones, hablando de peticiones, hay muchos tipos de oraciones, ya vimos, pero en personal, para que usted reciba las peticiones, usted debe de sentir. A ver quién captó aquí la revelación. Debe de sentir que va a tener lo que pidió. No.
que ya lo tienen. ¿Me entienden? Los caché, por eso les pregunté para ver cómo andaban en su entendimiento. Porque si usted siente que lo va a tener, pues quién sabe cuándo va a ser. Y si es que lo llega a tener. Pero si usted tiene la seguridad en la Torah, en la palabra, usted tiene que sentir que ya lo tiene aunque no lo tenga, para después ver manifestado aquello que usted pidió. Y ya no tiene que hacer repeticiones vanas, ya nada más tiene que decir gracias porque ya tengo eso. Usted no va a decir yo voy a estar sano, usted va a decir yo estoy sano. Pero no repetirlo como perico, nada más. Con aquella naturalidad que usted lo sabe, porque si usted quiere forzar aquello que yo estoy sano, yo soy bendecido, eso quiere decir que usted no está confiando que ya lo tiene. Quiere forzar lo que venga, pero no es así. Porque el bien y la misericordia le seguirán. Es decir, usted puede querer forzar el bien y la misericordia sobre su vida, pero no. Acuérdese que no es por lo que usted quiera, es por quien somos delante de él. Estas cosas son de lo alto. Y esa es la revelación del cielo para ustedes y de las naciones. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, dice en la Reina Valera, lo recibiréis. Pero no es así en el original. En el original ya lo habéis recibido. Creed, dice, cree que ya lo has recibido y te será y te ha sido hecho. Ya lo recibiste, ya lo tengo, tú te mantienes firme, pero tienes que tener en mente esa intención de qué es lo que quieres, esa emoción y ese sentir de que ya lo tienes. Lo estás disfrutando, si es dinero, lo tienes en tus manos, lo tienes en tus bolsas, lo tienes en tu casa, ya estás viendo lo que estás haciendo con ese dinero, ¿me estás entendiendo? Ya lo tienes. Porque lo que tú te imaginas aquí en tu mente y la intención que pones ya está hecho. Así es. Bueno, aquí termino esta enseñanza. El Señor les bendiga, santos de Israel, sea con todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Recuerden, el Señor nos creó con una boca y con una mente, para que habláramos lo que pensamos en la mente en silencio, o lo queremos hablar por la boca también. Lo podemos hablar por la boca, por eso tenemos una boca y tenemos esa inteligencia para saber qué orar, qué pedir, qué decir. Y tener una comunión con el Eterno, ¿verdad? Eso es lo principal, lo que empezamos diciendo. Entonces, nosotros, con este entendimiento pleno, vamos a saber que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo, ya lo hemos recibido. Y dijo Yeshua, y les vendrá, es decir, se manifestará. En un momento dado, pero pronto. Yeshua dijo, si tienen fe, les será hecho pronto. No se tardará en responderles. ¿Amén? Bueno, hermanos, hermanas, amigos, amigas, el Señor les bendiga. Denle manita arriba, recuerde y compártalo para que sea de bendición a otras personas. Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea con todos ustedes. Amén. Ve, amén.